Hola, muy buenos días. Buenos días para todos. Espero que me escuchen bien. En el chat nos pueden escribir. Mi nombre es Angélica León, directora de Marketing para Intecon Colombia. Quiero darle la bienvenida a quienes ya están en nuestra charla sobre mejores prácticas y conceptos claves para la medición y control de ruido ocupacional. Vamos a esperar 3 minuticos para dar inicio a las 9:30 hora Colombia, como habíamos enviado la invitación. Agradecemos igual la puntualidad y las personas que ya están con nosotros. Vamos a esperar esos 3 minuticos para dar todas las indicaciones y hacer la presentación de nuestro conferencista. Hola, Germán. Hola, David, buenos días. Hola, David. Buenos días. Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí estoy, papito, ya. Ya en 2 minutos comenzamos. Listo. Perfecto. Estoy listo, Angélica. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a quienes están ingresando en este momento. Quienes ya nos vienen acompañando ya los habíamos saludado. Me presento nuevamente. Mi nombre es Angélica León, directora de Mercadeo para Intecon. Actualmente nos encontramos, les damos las gracias por participar en este evento. Y les damos oficialmente la bienvenida en nombre de Intecon y de todo el grupo de distribuidores para Latinoamérica. Les estaba poniendo una nota en el chat para todos nuestros asistentes.
obviamente dándoles la bienvenida y agradeciéndoles por favor que tengan sus micrófonos en silencio para que nos puedan acompañar. Quiero presentar a nuestro conferencista y darle la bienvenida, Germán Leder, para quienes ya lo conocen y han estado en nuestro ciclo de eventos virtuales, pues conocen su trayectoria. Quienes no, quiero presentarlo. Germán es director de ventas para Latinoamérica de Intecon Inc. Es licenciado en Ciencias Administrativas de la Universidad Metropolitana de Caracas en Venezuela. Tiene certificaciones profesionales en toda la parte de certificados EPA para medidas de calidad de aire y cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo ambiental y de salud ocupacional, en toda la parte práctica, supervisión de proyectos. Ha sido miembro fundador de la Asociación Venezolana de Higienistas Ocupacionales y ocupante ese cargo directivo durante 11 años y también ha sido miembro de las asociaciones AMHI de México, ACHO de Colombia, AIHC de Estados Unidos. Entonces, quiero darle la bienvenida a Germán, a todo el grupo de asistentes. Cualquier inquietud que tengan, recuerden que podemos hacer uso de nuestro chat para hacer todas las preguntas. Al finalizar la jornada vamos a estar dando respuesta en ese orden en la que tengamos. Si tienen alguna inquietud, no duden en escribirnos o en contactarnos. También vamos a dejar toda la información en el chat. Germán, te doy paso. Cualquier duda, pues estaríamos abordándola en el camino. Bienvenidos. Gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta linda presentación. La llamo linda porque es uno de los temas que me apasiona. Es uno de los temas que es bonito de impartir y de incluso aprender muchas cosas. Y vamos a comenzar con lo que son las definiciones del ruido. Según la RAE, la Real Academia Española, el ruido es todo sonido que nos molesta. Pero a niveles físicos es un nivel de presión acústica de una frecuencia que flota en el medio aire, ¿ok? Y se saca su descripción en un valor absoluto logarítmico en base 10. Quiere decir, para determinar cuántos son los decibeles, no podemos sumar 2 más 2, porque logarítmicamente base 10 no existe ese tipo de fórmula para sumar los decibeles. Por ende, en los niveles acústicos nosotros tratamos siempre de sacar promedios en decibelios para que nos dé lo que es comúnmente llamado como el nivel promedio acústico en el tiempo, que se llama el LEQ, el nivel equivalente. ¿Cómo flotan las ondas en el aire? Las ondas van y vuelven como partículas donde hay cientos de miles de ondas en este momento flotando y hay cientos de miles de ondas que yo estoy transmitiéndoles a ustedes, porque cuando nosotros hablamos y cambiamos los tonos de voz, tenemos diferentes frecuencias y longitudes que estamos emitiendo en forma de energía. Veamos cómo viajan esas ondas, cómo viaja el sonido. Esto es un hercio se mide en un segundo. Entonces, cuando tenemos 1 hercio por segundo, esa onda me transmite tonos bajos, pero cuando tenemos 2000 hercios por segundo, ya nos transmiten mucho más ondas en el mismo periodo de tiempo y abarca una amplitud de ruido mucho más fuerte. Mientras más ondas tengas, más fuerza va a tener el sonido sin variar el nivel de volumen de ruido. Ya lo vamos a explicar, ya lo vamos a ver, pero aquí vemos un ejemplo típico de que vemos que una onda puede ser en 1 hercio, puede ser más amplia que la otra, y la diferencia aquí es simplemente la cantidad de decibeles que se transmiten en esa onda, pero sigue siendo 1 hertz por segundo en este caso, y aquí 10 hertz por segundo versus 1 hertz por segundo. Cuando vemos la escala de ponderación A, que es esta verde que estamos viendo aquí,
tomamos en cuenta los diferentes tonos de sonido que podemos ver. Veamos la diferencia. Es un tono puro a 100 hercios, se escuchó muy poco. Veamos este. Este es a 250 hercios, se escuchó un poco más que el anterior. Veamos este. Y vean que va subiendo automáticamente sin subir el volumen. Eso es a 1000 hercios. Y vean a 10.000 hercios. Ven que sin subir el nivel de volumen o decibeles, al subir los tonos de las frecuencias o las frecuencias, tenemos mayor intensidad de volumen de ruido. Este es otro de los ejemplos que yo muestro y lo vamos a parar a lo que llegue como a 1500 hercios porque es insoportable y veámoslo. Veamos que está a 30 hercios y casi ni se escucha. Pero va aumentando y cuando llega a 125 piensa escucharse. ¿Ven? Como ustedes vieron en ese gráfico, encontramos que al subir las frecuencias, los sonidos aumentan en volumen, mas no es porque se le aumente la cantidad de decibeles, sino porque escuchamos diferentes tonos en esa frecuencia. El oído humano es capaz de escuchar entre 20 Hz y 20.000 hercios o 20 kilohertz. Pero las frecuencias más escuchadas o las que escuchamos comúnmente están entre los 500 Hz y 4.000 hercios. Y es donde el oído es más sensitivo y con mayor receptividad. Este es nuestro oído humano. Ahí tenemos el pabellón del oído, el conducto auditivo, el tímpano, la cadena de huesecillos y la cóclea o el coclear. Y nuestra onda viene de esta manera. Viene, rebota y choca contra el tímpano. Al chocar contra el tímpano, existe una serie de vibraciones a través del yunque, martillo y el estribo y llevan esa información al coclear, que hay unos nervios que se llaman células ciliadas o alvéolos ciliares, ¿ok? Que son estos vellitos que vemos aquí. Estos vellitos se clasifican por sectores. Este sector es alta frecuencia, media frecuencia y baja frecuencia. ¿Qué sucede con estos vellitos? Los vellitos van girando o flotando de manera como si fuera un maizal, ¿verdad? O un campo de trigo, donde le pasa el viento y ellos se mueven, esas hojas y ese trigo se mueve como si fuera una ondulación. Exactamente sucede lo mismo con las células ciliadas. Y si ustedes van un día a una fiesta y escuchan exceso de ruido por la música, porque es exceso de ruido, así sea música y sea agradable, los niveles de ruido de esas frecuencias, los alvéolos ciliares se van a acostar esa noche. En la mañana ya lo que ustedes despertaron vuelven a salir despiertos, se vuelven a parar de nuevo. Pero ¿qué pasa si eso ocurre todos los días? Hablemos de un DJ que está totalmente expuesto todos los días o por lo menos 5 veces a la semana a esa exposición de ruido.
llega a haber un momento donde se empieza a perder y a morir las células ciliadas. Al perder estas células ciliadas, en verdad, perdemos parte de la audición y solamente podríamos escuchar algunas frecuencias o pocas frecuencias a altos volúmenes. Por ende, vamos a tener que utilizar un dispositivo en el oído para poder escuchar en esa frecuencia a mayor volumen. ¿Qué es importante medir de ruido? Que las exposiciones prolongadas y peligrosas estén a más o menos 70 decibeles. Que a 85 decibeles durante después de 2 horas ya empezamos a poder tener algún daño a largo tiempo. A 105 decibeles, menos de 5 minutos ya podríamos tener, con condiciones diarias, estoy hablando, ¿ok?, de exposición, podríamos empezar a tener problemas auditivos. 120 decibeles podríamos tener dolor y pérdida del oído porque hay desprendimiento de partes. Y con 140 decibeles ya podría haber sangramiento o fractura de algún miembro interno del oído medio. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta nuestra audición, porque la audición no solamente está en nuestras partes laborales, en nuestras jornadas laborales. Pongo un ejemplo. Mucha gente se va en bus a su trabajo, ¿ok? 1 hora de trabajo, viven a 1 hora en bus. En donde ellos trabajan hay una exposición de 85 decibeles, pero ¿qué sucede? Mucha gente lleva puesto en esa hora de bus de ida y en esa hora de bus de vuelta unos audífonos para escuchar música, y la conducción de música en el oído interno más o menos son 103, de 100 a 103 decibeles, dependiendo del nivel de volumen que se le coloque. Quiere decir que más daño le está causando a esa persona el trayecto en que está utilizando los audífonos que la exposición al medio laboral. Consecuencia del ruido en el ser humano: primero, pérdida de la audición, y vamos a tener problemas para entender a la gente y para hablar, problemas cardíacos y nerviosos, irritabilidad, estrés, fatiga, impotencia sexual, tanto en los hombres como en la mujer, perturbación del sueño, pérdida del apetito y, por supuesto, interferencia en la comunicación. Te aíslas, porque como no escuchas, ni siquiera te escuchas a ti mismo, no puedes comunicarte. ¿Qué factores afectan al ruido? Primero, la interferencia por radiofrecuencia puede afectar positiva o negativamente el ruido. Quiere decir, puede expandir más las frecuencias sonoras o puede retractar las frecuencias sonoras. La temperatura, de igual manera. Si tenemos calor, todos los materiales físicos como el metal, cuando tú le aplicas calor se expande. Exactamente igual es la frecuencia. Si hay calor se expande, si es frío se contrae. La humedad, el agua es un gran conductor del ruido. A mayor cantidad de agua, la conducción de ruido es mucho mayor y se amplifica. La presión atmosférica, mayor presión atmosférica genera una restricción de esa expansión de ruido. Y el viento puede generar que el ruido vaya y se transporte a lugares más lejanos que lo que teníamos pensado. La interferencia magnética es la misma efecto que hace con la radiofrecuencia. Si hay más magnetismo, hay menos expansión; si hay menos, hay más. ¿Qué le podría pasar a un feto en el vientre de la madre? Si nosotros exponemos un feto al vientre de la madre, él se encuentra en ambiente acuoso, en agua. Por supuesto, los ruidos se expanden mucho más. Y por ende, podría el feto o el niño al nacer sordo.
Sí podría, si esa madre ha estado expuesta a los 9 meses de embarazo a tendencias de ruidos mayores a las exposiciones que debe tener. Vamos a hablar sobre la reglamentación de salud ocupacional o la reglamentación internacional. Según la ACGIH y los TLBs, nosotros podríamos estar expuestos en una jornada laboral a 85 decibeles por 8 horas. Pero como cada 3 decibeles se aumenta o duplica el nivel de ruido, quiere decir a 88 decibeles, solo podría estar expuesto 4 horas. Y a 91 decibeles, solo 2 horas y así sucesivamente, hasta un techo, lo que se llama el ceiling, de 103 decibeles a 7,5 minutos por día. Eso no es que nos garantiza de que no vamos a quedar sordos. Eso es lo que nos garantiza de que no vamos a perder en el tiempo tanto la audición. Quiere decir, cada cuerpo es diferente. Puede ser que yo salga afectado con 85 decibeles a 8 horas al día, pero hay gente que no, porque tiene otra composición de su cuerpo. Según la OSHA, por ejemplo, en los criterios americanos, ellos tienen normado para la jornada laboral a 90 decibeles por 8 horas, pero con un intercambio de 5 decibeles. Quiere decir, cada 5 decibeles se duplica. Entonces, a los 95 decibeles puede estar expuesto 4, a los 100, 2 horas y así hasta 115 el techo a 15 minutos. Los criterios en países como Colombia, Argentina, México, incluso Venezuela o Costa Rica son 85 decibeles con intercambio de 3. ¿Cómo atenuamos el ruido? Existen 3 maneras sencillas de atenuar el ruido. Una de forma mecánica, colocando paneles acústicos, encapsulamiento de máquinas, aislamiento del personal, etc. Otra es la forma más conocida y sencilla, protección auditiva, o protección de tipo copa o protección de tipo audífono dentro del oído o diadema. Y otra que es poco conocida es la parte electrónica. Y ya vamos a explicar cada uno de ellos. La mecánica, la forma mecánica es aislar la máquina del ambiente laboral para que no le afecte a la persona o a los trabajadores que están en esa área el nivel excesivo de ruido. Y se puede poner cojinetes de goma para que no haya vibración, puede haber material absorbente en las paredes, en los vidrios, en muchas partes. Es una forma común cuando ya no hay manera con la protección auditiva de aislar ese tipo de ruidos. Ejemplos, esto. Tenemos paneles en los laterales y en el techo para que no haya rebote de las ondas, ¿ok? Y podamos nosotros tener aislado ese ruido en esa área. La atenuación electrónica es la menos común porque es muy costosa. Son instrumentos que generan frecuencias que anulan esas frecuencias de ruido. Y de esa manera atenuamos el ruido. Pero no es fácil, tiene que ser un experto en la materia y por ende no es sencillo de contratar este tipo de cosas. La más común, protectores auditivos, donde nos sale una clasificación en cada protector auditivo que dice NRR y un número. Este protector dice NRR 33, este 20 y este 29. ¿Qué significa el NRR? En inglés, sus palabras dicen Noise Reduction Rate o tasa de reducción de ruido. Quiere decir, el fabricante de ese protector auditivo me dice a mí que este protector atenúa 20 decibeles. ¿Cómo lo hacen las pruebas esta gente a esos protectores auditivos? Ponen un maniquí. Aquí hay un micrófono externo. Aquí hay
unas bocinas o cornetas donde nos van a emitir tonos puros como este. En cada una de las frecuencias, e internamente dentro del maniquí tenemos un micrófono y nos va a decir cuánto es la atenuación de ese protector auditivo. Ahora, ¿de qué está elaborado ese maniquí? ¿De qué está hecho el maniquí? Posiblemente de madera, de plástico, de fibra o de cualquier otro material sintético. Entonces, realmente ninguno de nosotros, de los que estamos aquí escuchando o exponiendo, me incluyo, esta presentación, está hecho de eso por dentro. Yo conozco algunos presidentes que están de hecho de eso por dentro y menos también. Pero en nuestro caso no. El hecho es que están comparando el cuerpo humano a un maniquí. Y si ustedes se recuerdan, el cuerpo humano es 70% agua. Y el agua es transmisora del ruido. El otro 20% son huesos. Y el hueso es transmisor del ruido. Y el otro 10% son órganos, que es lo único que amortigua un poco el ruido. Quiere decir, el 90% de nuestro cuerpo es transmisor o conductor del sonido internamente entre nuestro cuerpo. Entonces no nos pueden comparar con eso. Por eso que cuando tenemos un protector auditivo, ellos sacan muy chiquito una nomenclatura acá abajo que significa el NRR, lo voy a agrandar, y nos dice que el NRR, el Noise Reduction Rate, o la tasa de reducción de ruido de este protector en promedio es 28 decibeles. Y dependiendo de la frecuencia, porque aquí vemos entonces 125 Hz, 250, 500, 1000, 2000, 3150, 4000, 6300 y 8000, esa es mi octava de banda. Vemos que la frecuencia que en cada una de las frecuencias me atenúa tanta cantidad de decibeles. Pero también tiene una desviación estándar. Quiere decir un error. Pero entonces si yo tengo un ruido de 115 decibeles, me pongo un protector de 28 decibeles, ¿ok? Entonces ya eso me va a llegar casi a los 90 decibeles. Bueno, 90 decibeles casi estás excediendo 2 veces el tiempo diario, 91 decibeles excedes que nada más pudieras estar expuesto a ese ruido durante 2 horas. Pero es mentira. Recuerden lo que empezamos hablando, es una fórmula logarítmica base 10. No podemos sumar y restar decibeles. Por ende, la OSHA sacó una fórmula llamada HML, que significa que al Noise Reduction Rate, o al NRR, le restamos 7 y lo dividimos entre 2, y más o menos nos va a dar, oigan bien mis palabras, más o menos nos va a dar un promedio de 12.5 decibeles de atenuación. Vean ustedes, un protector de 32 decibeles pasó a estar en 12.5 decibeles de atenuación de ruido. Y según la NIOSH nos dice que este protector que decía anteriormente 20, realmente nos va a atenuar un 5 decibeles. Quiere decir que va a atenuar hasta tener 5 decibeles, ¿ok? Veamos entonces dónde se necesita protección auditiva. En todo tipo de empresa, industria o donde cualquier lugar que haya niveles de ruido mayores a los permisibles por la norma. Hablamos antes de las octavas y tercios de octava de banda. Estos son nuestras octavas. De 31.5 Hz de frecuencia, y los tercios de octava es fraccionamos aún más las octavas para hacer mayor cantidad de mediciones de frecuencias, porque como ustedes se dieron cuenta, el ruido que viaja a 31.5 Hz
no se escucha igual que el que viaja a 4000 Hz. Entonces, por eso debemos medir mayor cantidad de frecuencias para poder hacer un correcto estudio veraz de ruido. ¿Ok? Entonces, según la norma ISO 1996-2 o la 9612-2016, ¿ok? Debemos escoger un equipo que cumpla con esas octavas y frecuencias de octava, ¿ok? Dependiendo del caso. Si es ocupacional, octavas son suficientes, pero si no tienen ningún filtro de medición de frecuencias, ni de octavas, ni a tercios de octavas, no estás haciendo un estudio de ruido correcto. ¿Por qué? Porque solamente estás midiendo a 1000 hercios. Y a 1000 hercios solamente medirías esta frecuencia. Y si nosotros queremos escoger realmente cuál es el protector auditivo adecuado para ese uso de trabajo, debemos medir en todas las frecuencias. Y mientras más frecuencias tengamos, mejor. Pero si medimos, por ejemplo, yo quiero ver a 8000 hercios cuánto atenúa este protector auditivo, yo aquí le podría aplicar la forma HML y ya yo sabría en esta frecuencia cuánto me atenúa con 45.5 menos 7 entre 2 y me daría el promedio aproximado de cuál es la cantidad de ruido que estoy atenuando en esa frecuencia. Entonces aquí vemos la escala de ponderación A, C y la lineal. Lineal significa que no tiene ningún filtro de ponderación. La escala A es la más normada y la más medida porque es la que más se asemeja al oído humano y es la más sensible en la frecuencia del oído, ¿ok? Y por ende, si tomamos grabaciones de picos, tenemos que tomarlo en cuenta en A, porque nosotros debemos medir las frecuencias en A. Que si queremos hacer estudios en A y en C, podemos hacer los estudios ocupacionales para ver la comparación de cuántos son nuestras frecuencias en la ponderación baja más cuánto es la cantidad de decibeles en la frecuencia de ponderación alta. Para estudios ambientales es diferente. No se coloca filtro porque tú lo que quieres medir es el ruido general de lo que ocurra en ese medio ambiente. No estás poniendo al ser humano de por medio. ¿Qué es un máximo dentro del nivel sonoro? El máximo es el promedio de los picos con las bajas y me toma un nivel máximo tomando que ese promedio en este caso me llegó a este nivel. Pero un pico es una fracción de segundo, vean que esto es un segundo, y aquí estamos hablando de una fracción milisegundo, que puede llegar a X cantidad de decibeles, en este caso un ejemplo con 120 decibeles, y si llegamos a 120 decibeles varias veces al día, les aseguro que al mes ya no van a poder escuchar en esa frecuencia, con esos picos que puedan ocurrir. Cuando hablamos de equipos con el micrófono tipo 2, que tiene una medición de 24 muestras por segundo, podemos analizar todas las frecuencias y todas las mediciones en esos milisegundos tomados. Pero cuando hablamos de tipo 1, el micrófono, estamos hablando que se duplica en la toma de muestras y por ende es mucho más preciso medir con un micrófono tipo 1 que con un micrófono tipo 2. Por eso es que siempre es preferible, aunque la normativa te permita medir con un micrófono tipo 2, en clase 2, que puedas hacer tus mediciones en clase 1 porque te va a servir tanto para áreas de trabajo como áreas externas. Como hablamos al principio,
los resultados de evaluación me tienen que tomar un promedio en 8 horas. El promedio de niveles de exposición ocupacional es por la jornada laboral de trabajo. Y todas las jornadas en prácticamente todas partes del mundo, no hablemos de países comunistas, son de 8 horas de trabajo. ¿Ok? El promedio entonces nos va a dar el LEQ en A. El LEQ es el nivel equivalente continuo en A. Y se tiene que considerar el tiempo de exposición. ¿Qué significa esto? Ya lo vamos a hablar con la norma en mano. No significa que todas las mediciones de ruido van a tener que ser 8 horas. Ahora, si los haces 8 horas, va a ser mejor tu estudio de ruido. Pero que puede ser menos el nivel de toma de exposición, sí, dependiendo de lo que tú quieras hacer en mediciones. Para eso entonces tenemos cómo hacer las mediciones bajo estándares ISO 9612, 9614, 1996 y la IEC es el Instituto de Electroacústica, la Cámara del Instituto Electroacústico que se reúnen en Europa anualmente o cada 2 años para evaluar los sistemas electrónicos de los instrumentos, no solamente sonómetros, no solamente dosímetros de ruido, todo lo que sean niveles electrónicos, densidad electrónica, frecuencias, todo lo que sea voltímetros, todo, ellos lo evalúan por comité. Y eso tiene su normativa. Entonces, cada fabricante tiene que regirse bajo esa normativa para cumplimiento de sus instrumentos. Y eso es muy importante. Según ISO 61672, IEC 61672, de Electroacústica Sound Level Meters, como lo ven ahí, para sonómetros, nos dice en esa norma internacional que ustedes tienen que regirse porque el equipo cumpla con estándares de ISO. ISO la nombra también a la IEC y ya lo van a ver. Hablemos un poco de la 9612. La ISO 9612 nos dice la instrumentación para monitoreo de salud ocupacional debe ser de clase 1 o clase 2. ¿Ok? Y los dosímetros o sonómetros deben ser tanto personales, deben de tener su micrófono o cable o lo que deban de cumplir con la IEC 61252. Y aquí la IEC 61272-1. Ven que la ISO nombra la IEC, ok. Por otra parte, nos dice que la ISO, que debemos cumplir con los requisitos clase 1 para lo que es la calibración. ¿Qué significa la calibración? Hay 2 tipos de calibraciones. Hay la calibración acústica y la calibración de verificación del instrumento periódica, que también debe cumplir con la IEC y se debe hacer con trazabilidad de normas adecuadas internacionales. Que ISO recomienda que se verifiquen intervalos que no excedan de 2 años. Siempre me preguntan, ¿el certificado de calibración tiene expiración, año de expiración? Ningún certificado de calibración de ninguna empresa que produzca sonómetros o dosímetros le pueden colocar expiración. Lo que le pueden colocar o le tienen que colocar es el día que se hizo la calibración. Y no debe exceder los 2 años que se repita ese tipo de calibración. El instrumento debe ser llevado por el trabajador, en el caso de un dosímetro de ruido, en el hombro a más o menos 0.1 metro, o sea, 10 centímetros. Más o menos estamos hablando una distancia de 4 dedos, ¿ok? Colocándolo aquí el micrófono. ¿Y por qué aquí el micrófono? Porque si yo lo coloco en la solapa y yo hago este movimiento, ya yo voy a hacer sonidos con el micrófono del equipo. ¿Y por qué tienen que estar aquí? Porque tienen que estar lo más cerca de la exposición al ruido de esa persona. ¿Ok?
También tenemos que tomar la fuente de incertidumbre. La fuente de incertidumbre nos dicen que un equipo clase 1 tiene solamente en decibeles una incertidumbre de 0.7 decibeles. Pero un equipo clase 2 ya tiene 1.5 decibeles de incertidumbre. Quiere decir, hay un error implícito en el equipo. Por ende, el equipo debe tener resultados óptimos para hacer su muestreo. Estrategia de medición basada en la tarea. Esto está en la ISO. Y la ISO ustedes la pueden buscar, la pueden adquirir y van a darse cuenta que te dice que tiene que ser exposición a ruidos homogéneos sometidos a evaluación de una jornada o tarea laboral. ¿Cuánto es el tiempo de duración? Depende del trabajador. Si el trabajador nada más trabaja en ese punto de la empresa donde excede el ruido 4 horas, con que le hagamos al trabajador durante 4 horas el muestreo es suficiente. Ahora, si es un supervisor, pongamos este ejemplo, el supervisor entra y sale, entra y sale, y a veces se queda 1 hora caminando, vuelve a salir, y entra a diferentes áreas de la empresa donde hay diferentes niveles de ruido. Entonces, ¿cuánto tiempo debo yo hacer el estudio a un supervisor? Mientras más tiempo de estudio lo hagamos, mejor va a ser el tiempo de análisis y respuesta de nuestra ejecución. La medición de una jornada completa, y esto lo dice la ISO, ¿ok? Dice que la jornada completa debe cubrirse tanto en lo que son los diferentes ruidos como en las prácticas de descanso. ¿Por qué? Porque si el hombre se va a almorzar en un comedor de la empresa, pero resulta que en el comedor ponen música a alto volumen o se escucha una máquina muy cerca o un ventilador que genera mucho ruido, también lo perjudica. Por el hecho que esté en el comedor no significa que el señor esté más o menos expuesto, por eso es que hay que medirlo de esa manera. Calibraciones por laboratorios certificados. Y aquí vamos a hablar de la calibración que se debe hacer con máximo de 2 años del equipo. ¿Qué significa esto? Deben ser laboratorios que estén acreditados, que posean, no pueden tener fecha de vencimiento, según ISO, como lo dije yo, y deben cumplir ese laboratorio con lo que es ISO 17025. ¿Por qué? Porque ese laboratorio tiene una serie de normas, una serie de auditorías y todos los pasos que le hacen cada cierto periodo de tiempo para verificar de que el laboratorio cumple con todas las normativas que me dice tanto ISO como me dice la IEC 61672-3 para calibración de sonómetros, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y qué se verifica? Se verifica la frecuencia del equipo. Se verifica los picos, los mínimos, los máximos. Se verifica el micrófono, el preamplificador, o sea, el micrófono, el preamplificador, registro de tonos, octavos de banda o tercio de octava de banda o ambos. Se rectifica y se verifica el voltaje entre muchos aspectos electrónicos dentro del equipo. Les quiero decir, un dosímetro de ruido puede tardar o tarda 4 horas aproximadamente en hacerse una calibración, porque se chequea todos los puntos internos de cada una de las tarjetas electrónicas del equipo. Se chequea el micrófono, se chequea el antemicrófono, se chequea todo el preamplificador. Por ende, debemos tomar en cuenta que esto no son agarrar y ponerle a un sonómetro un calibrador acústico. Y esos resultados que nos genera, nos dice no solamente que si pasó o no pasó las pruebas de calibración, ¿ok? Sino que este instrumento pasó en toda la frecuencia bajo
unos lineamientos de desviación estándar en cada una de las frecuencias. Si excede en una solamente de estas frecuencias, ya el certificado te va a decir el equipo no cumple porque excede en alguna de las frecuencias. ¿Qué sucede muchas veces? Que nuestro micrófono del equipo puede ser que haya estado expuesto a calor intenso y se ha variado lo que es la pantalla piezoeléctrica que tenemos ahí, que parece una laminita de aluminio. Si varió esa laminita, entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que hacia las frecuencias altas o bajas no nos va a calibrar. Pero tú lo calibras con 1000 hercios y pasa perfectamente. Por ende, tenemos que hacer chequeos y calibraciones cada 2 años máximo de nuestros equipos. Y ahora, ¿por qué debemos calibrar acústicamente nuestros instrumentos en funcionamiento? Primero, ¿cuándo debemos calibrar? Para ajustar las condiciones a donde vamos a medir y para ajustar cuáles condiciones. La temperatura, la humedad y la presión barométrica. Quiere decir, si yo voy a la montaña a tomar un muestreo de ruido, nunca va a ser igual que si estoy en la playa, que es a nivel del mar, donde la temperatura, la humedad y la presión barométrica son diferentes a la de la montaña. Por ende, tenemos que calibrar ¿cuándo? Antes de hacer nuestra toma de muestra y después de hacer nuestra toma de muestra. ¿Y por qué antes y después? Porque si hay una variación de más o menos 0.5 decibeles, entonces ese análisis y ese estudio no es correcto. Hoy en día hay equipos como este que vemos en pantalla, estos que vemos aquí, al tú colocar el calibrador acústico, él a los 7-8 segundos arranca un periodo de autocalibración y lo único que la persona le va a tener que dar enter cuando finiquita y finaliza y no debe exceder de más o menos 0.5 decibeles, si no, no hay un ajuste. ¿Ok? Vean ustedes aquí, está en 113.9, no en 114, aunque el calibrador es de 114. Entonces él va a ajustar a esas condiciones ambientales a esa corrección. Entonces, estrategia de medición, como lo dice la ISO 9612 del 2016. Si tenemos una maquila de hacer jeans, por ejemplo, ustedes han escuchado cómo se escucha donde hay 500 máquinas de hacer textil. Escuchen. ¿Qué sucede con esto? Que aquí vemos que hay ruidos variables. Entonces yo no puedo entrar con un sonómetro que no tenga diferentes frecuencias de análisis y medir, porque solamente estuviera midiendo los hercios de 1000 y los decibeles a 1000 hercios. Entonces no estuviera midiendo el ruido realmente. Por ende, vean otro ejemplo. En un lugar donde elaboran chasis de camiones. Vean. ¿Qué vemos? Sonidos altos, bajos, frecuencias, medias frecuencias. Y entonces ahí es donde primero debemos medir dónde voy a hacer mis tomas de muestra. ¿Cómo voy a hacer mis tomas de muestra? Y debemos tomar en cuenta todo eso. Y la ISO te muestra ejemplos de cómo hacer la toma de muestra. Si yo quiero tomar aquí cerca del trabajador, puedo colocar primero
un dosímetro de ruido del trabajador y puedo medir el área donde está trabajando con un sonómetro a 1,50 m, expuesto más o menos a 45 grados, 30, 45 grados de inclinación, donde yo dirijo hacia donde considero que hay la mayor exposición al ruido. ¿Okay? Comenzamos a ver la parte de instrumentación. La parte de instrumentación me dice, primero, los sonómetros, si tienes clase 1, tiene que cumplir con la 61672-1. Eso lo dice en la parte posterior de los sonómetros. Debe cumplir con eso para que ustedes tengan rangos de frecuencias certeros y correctos. Debe medir en octavas o tercio octavas. El rango de medición tiene que ser amplio, porque si no, si tenemos un rango de medición de 80 a 140 y tenemos ruidos menores de 60, no los estamos captando eficientemente. O viceversa, si tenemos rango de 15 a 90 y hay picos de 122 decibeles, no los captamos eficientemente. Hoy en día, todos estos instrumentos de muchas marcas tienen audiograbación. ¿Para qué sirve esta audiograbación? Muy fácil. Tú no vas a estar como higienista ocupacional, como consultor o como la persona que le está haciendo el estudio, no vas a estar las 8 horas paradas al lado del señor donde estás haciendo tu estudio ocupacional. Y si cuando tú bajas tu dato y si hubo un evento de más o menos 123 decibeles, tú quieres saber qué fue lo que pasó en ese evento. Lo puedes escuchar porque está grabado. También tienes la posibilidad de dejar antes y después del estudio una grabación donde diga: voy a comenzar con Luis Pérez en la máquina 18, el estudio de ruido del día de hoy. Y ya tú sabes, al descargar tus datos, que el evento número 15 que tú hiciste fue Luis Pérez en la máquina 18. Entonces no hace falta estar tomando las noticas y que después cuál era el estudio 18 donde no se descubre y no se sabe. Que tenga una pantalla de contraste de color es importantísimo, porque hay veces que si estás en la intemperie y estás tratando de ver con el sol, no vas a poder leer los datos. ¿Ok? Y si quieres programar tu equipo es muy importante que resista el equipo, que tenga una carcasa robusta, que resista salpicadura de agua, que resista calor, que resista partículas. Por eso es IP65. ¿Ok? Y que tenga un acelerómetro de vibración incorporado para que si el equipo está vibrando, genera ruido y no mida ese ruido. Que mida realmente el ruido que a ti te interesa. Todos los equipos hoy en día miden en escala de ponderación AC lineal o ya también llamada la Z. Todos los equipos miden el LEQ, el LN, el NNX, el LDN. ¿Cuáles son el LEQ? Nivel equivalente continuo. El LN son perceptibles dependiendo del LN10. Sería perceptible cuánto es el 10% que excede los niveles de 85 decibeles. El LX8 es el nivel de exposición a 8 horas, porque tú nada más pudiste tomar una medición de 4, pero lo traspolaste a las 8 horas. Y puedes medir ruidos de fondo, puedes medir diferentes ruidos y llevarlo al SL, es el nivel de ruido de diferentes exposiciones llevado a un segundo para poder compararlo. ¿Qué significa esto? Si tienes ruido de un tren y tienes ruido de una construcción y tienes ruido de vehículos automotores, esos 3 ruidos son a diferentes frecuencias, con diferentes tonalidades, con diferentes decibeles. Con el SL tú lo llevas a un segundo
y la comparas. Entonces, ahí ya no comparas peras con manzanas, sino peras con peras. Hay sonómetros tipo 2 o clase 2 que son ocupacionales. No sirven para niveles ambientales. ¿Ok? Hay sonómetros de este tipo que aguantan muchos rangos de temperatura, tienen un rango muy amplio de frecuencias en medición en octavas y tercios de octavas. ¿Tiene función de dosímetro? Sí, puede hacer la dosimetría. La dosimetría de ruido no es más que un cálculo, una regla de 3. ¿Qué significa? Si a 85 decibeles tú puedes estar expuesto 8 horas, según la normativa, entonces a 88 decibeles, ¿cuánto puede estar expuesto? 8 horas. Significa que duplica tu nivel de ruido, 200% de tu dosis. Estuviste expuesto 200% de tu dosis. Y si llegas a 91 decibeles, es exponencial y sería 400% de la dosis. Y si es 94 decibeles, sería 800% de tu dosis. Por ende, debemos tomar en cuenta todos esos aspectos porque eso nos va a servir para la vida cotidiana, para las mediciones ocupacionales y para entender cómo es la fragilidad del cuerpo humano. Hoy en día existen, que este equipo lo tiene internamente, lo que se llaman micrófonos MEMS. El micrófono MEMS es un Micro Electromechanical System. O sea, es un microchip como micrófono. Ya no es el piezoeléctrico como vemos este equipo tipo 1. Son tipo 1 también, pero son microchips. Y generalmente, como tienen 1 milímetro cuadrado, generalmente se colocan más de uno en los equipos. 2 o hasta 4 en diferentes instrumentos. En este caso, aquí tiene este equipo que ustedes ven aquí, tiene 2 micrófonos MEMS. ¿Para qué? Uno para que cubra los rangos de 35 decibeles a 126 y el otro para que cubra de 50 decibeles a 141 decibeles A. Quiere decir que ambos micrófonos están monitoreando en tiempo real y uno se chequea al otro. Uno hace auditoría del otro y en caso de uno de los dos micrófonos fallar, te va a dar un error en el instrumento y te va a decir hay que cambiarlos. Estos micrófonos de esta marca tienen garantía de por vida, como les decía ahí. Entonces, eso te da una ventaja. Te da la ventaja de que si se te dañase el micrófono porque se cayó o porque se golpeó o porque algo le pasó, podemos cambiarlo por garantía de por vida. Ya este micrófono de este tipo de equipo es piezoeléctrico, no es un micrófono MEMS. Son micrófonos mucho más perceptibles, tienen una definición mucho mayor, ¿ok? Ya estos son instrumentos para medir reverberaciones, FFT, RT60, y puedes agarrar y medir lo que son transposiciones de ruidos en áreas acústicas. Este es un equipo que se puede utilizar tanto en el área ambiental como en el área acústica. Quiere decir, yo voy a una arquitectura de un edificio y quiero ver cómo esas paredes me están transmitiendo el ruido del apartamento al lado a este apartamento, cuánto es el aislamiento acústico que me generan mis paredes. Con este tipo de instrumentación yo puedo hacer esos estudios, ¿ok? Para ello también tenemos posibilidades de encontrar en el mercado instrumentos que tú puedes dejar tiempos de medición continuo, remoto, donde tú puedes incluso, porque tienen una batería extra aquí, la puedes cargar con un panel solar y dejarlo por varios periodos de tiempo y días, transmitiendo incluso la data en
ese periodo de tiempo para análisis en tiempo real. Estos micrófonos que son externos, ¿qué ventajas tienen? De que tienen calentamiento interno. ¿Para qué sirve el calentamiento interno? Por si hay poquito de frío, como vemos en esta montaña, o lluvia, no daña el micrófono, se calienta y se seca. De todos modos, esta pantalla de viento también protege al micrófono de que ocurran todas esas cosas y aísla de partículas y lluvia y temperaturas altas. Hablemos un poco de dosimetría de ruido, que va más acorde con lo que es la parte de protección acústica personal en la parte ocupacional. Hay dosímetros biaurales o duales. ¿Qué significa duales? Primero, que cumplen con la norma IEC 61252, con la ANSI S 1.25 de 1991. Pueden tener tercios de octava de banda o octavas de banda. El dosímetro mide rango de medición de decibeles de 45 dBA a 141 dBA. ¿Ok? Y tienes la posibilidad de medir ambos oídos simultáneamente. Porque acuérdense que nosotros medimos en estéreo, escuchamos en estéreo. Mucha gente me pregunta que dónde deben colocar el dosímetro cuando tienen este equipo, por ejemplo. Déjenme poner este equipo. ¿De qué lado lo deben de colocar? Lo que yo les digo es lo siguiente. Del lado que ustedes crean que tiene mayor repercusión de ruido o donde está más cerca el ruido. Pero con este tipo de instrumentos ya tienes de ambos lados la medición de ruido. Por eso que muchas veces la gente se queda un poco sorda, tiene hipoacusia por este oído izquierdo y no tiene tanto por este oído derecho. Este instrumento también tiene algo muy peculiar. Es un equipo que bajo la norma MIRE, que es la de protección auditiva, tiene un micrófono llamado MIRE bajo ISO, que es un micrófono que va internamente dentro del conducto auditivo. Entonces se puede colocar uno afuera y otro internamente dentro del protector auditivo. Entonces, aquí sí estamos analizando realmente cuánto es la atenuación que ese individuo, este trabajador, tiene con este protector auditivo. Ya no es un maniquí, es una persona donde esa persona tiene diferente cabello, diferente contextura, unos son delgados y otros son gordos, ¿verdad? Y el protector a veces son unos pequeños y otros grandes y no calzan completamente hermético a todas las personas. De esa manera nosotros medimos el ruido externo y podemos medir el ruido dentro del conducto auditivo y ver cuánto fue la atenuación de ese protector auditivo en las diferentes frecuencias. Cuando hablamos de call centers, este es el único micrófono que vas a poder colocarle a la persona dentro del el micrófono que tiene en ese call center, que la persona diestra siempre se lo coloca a la derecha y la persona zurda se la coloca a la izquierda y siempre se quedan sordos de un oído. Porque, créanlo o no, este tipo de micrófonos pueden a veces tener picos de 120 decibeles cuando reciben la llamada. Entonces, aquí sí vemos realmente cuál es la atenuación de este protector auditivo versus lo que hay en el ruido externo. Este tipo vemos aquí el micrófono MEMS, que lo tiene también todos los dosímetros de ruido de esta marca. Y aquí vemos este dosímetro de ruido. Tienes la pantalla de viento. ¿Para qué sirve la pantalla de viento? Lo hablé antes.
para evitar que le caiga lluvia, partículas y agua o algo que le caiga muy fuerte, pero también para evitar este sonido del viento. Y eso lo filtra. Este tipo de equipos mide 53 decibeles a 141. Te hace el cálculo de las ponderaciones de C menos la ponderación A. Entonces ya tú puedes sacar un estudio completo de ruido. Te ven aquí una lucecita verde y aquí está roja. Eso es porque tiene un acelerómetro que si vibra ese equipo, estás tomando en cuenta la vibración como sonido y él la elimina. El equipo elimina ese tipo de vibraciones que no son sonidos. Por eso es que evitas que haya malos estudios. Tiene audiograbación de eventos, tiene también el tag de dejar el mensaje, tienes el etiquetado de voz y muchas otras cosas. Hay equipos para áreas intrínsecas, quiere decir áreas de riesgo de explosividad. Este es un instrumento que evitas de que pueda generar una explosividad por el uso en áreas petroleras, en áreas de gas, en áreas de riesgo de explosividad. Hay otros equipos incluso que vas a poder observar en tu tablet o en tu celular Android o iPhone, todo cómo se está monitoreando y cómo la persona lo está utilizando. Si la persona lo está utilizando correctamente, va a salir en verde. Pero si la persona lo dejó puesto en un lado de la maquinaria, no lo está aportando, el acelerómetro no está mostrando ningún tipo de vibración, te va a decir que la persona no lo está aportando. Por ende, entonces, podemos tomar todos los estudios de octavas o tercios octavas con este tipo de frecuencias analizados en un dosímetro de ruido. Y vean ustedes entonces la diferencia que la persona lo haya dejado aquí a que lo tenga puesto. Y esto te va a indicar cuánto tiempo estuvo esa persona con el equipo puesto. Veamos una descarga en el software de lo que es una dosimetría de ruido. Y van a ver que más o menos por aquí al hombre lo llamaron por teléfono. Escuchen. Es decir, hay una distorsión del estudio. Y si hubiese pasado que él se hubiese puesto a cantar, también es una distorsión del estudio y ustedes lo tienen grabado. Eso en el análisis lo pueden apartar con el software. Calibradores acústicos son muy importantes que ustedes sepan escoger cuál es el adecuado para cada uso de instrumento. Quiere decir, para instrumentos clase 1, ustedes utilizan un calibrador clase 1. Para dosímetros, que por lo general son clase 2, utilizan un calibrador clase 2. Hay softwares que nos dan la ventaja de que nos permiten sacar toda la data, análisis y exposición de lo mismo. Y nos da la facilidad de que yo puedo utilizar varios instrumentos, sonómetros, dosímetros, analizadores de vibraciones en el mismo software. Y podemos programar mi equipo desde el software para poner todos los diferentes parámetros de medición, hasta 3, en el instrumento. Fíjense ustedes en escala de ponderación A, ¿ok? Y los picos en C. Y yo quiero medir detección de bajo, rápido o lento. Yo pongo lento en 3 decibeles o podría ponerlo en 5 decibeles. ¿Y cuántos son mis niveles de medición? 87 decibeles, 85 o 80.
Vamos a suponer que el 90 sea la 8, 85 sea aquí y mi techo. Y así sucesivamente pongo toda mi programación de cada uno de mis instrumentos en ese tipo de evaluación. El software también nos permite que hagamos todo de manera transparente para poder evaluar posteriormente todo mi estudio y poder sacar un reporte cómodo, fácil y de manera sencilla para que las personas puedan tener en un momento determinado todo el estudio con mis gráficas de frecuencia, con mis picos. Incluso si yo quiero evaluar varios estudios simultáneos o varios estudios que yo haya hecho en varios días en esa posición, puedo hacer mi evaluación con el software. Todo eso es importante tomarlo en cuenta en el momento que ustedes tienen que pensar en la adquisición de cualquier instrumento. Y hay otra cosa para culminar, que mucha gente me dice, no, yo hago mi consultoría con un consultor externo una vez al año. Digo, sí, ¿y qué pasa el resto del año? Porque solamente con que varíe una manguera, una faja, un tornillo se desnivele, ya el sonido que va a producir esa maquinaria va a ser infinitamente mayor en cantidad de decibeles o mucho mayor en cantidad de decibeles versus lo que estaba generando antes, porque hay una desviación, una variación del motor o de la máquina. Eso lo tenemos que medir constantemente. Por eso hacer estudios de ruido nos coteja que nuestros trabajadores en su jornada laboral tengan una audición correcta. Incluso también es bueno hacerle sus audiometrías anualmente para ver si esa persona no tiene pérdida de la audición o hipoacusia. Bueno, si tienen preguntas, yo con gusto voy a responder todas las preguntas que ustedes quieran. Escucho las preguntas. Ángela. Hola Germán, tenemos aquí algunas preguntas. La primera de ellas la hace una persona anónima, dice, las normas solo se obtienen pagándolas, ¿verdad? Es correcto. Bien. La 9612 se adquiere de ISO y hay diferentes países donde esas normativas las traducen y se adquieren es pagando esas normativas. Perfecto. Hay otra pregunta que hace Paul, dice, de acuerdo a la norma ISO 1996, un sonómetro tipo 1 tiene una incertidumbre asociada de 0.5 dB y de acuerdo a la norma ISO 9612 tiene una incertidumbre de 0.7 dB. Para ti, ¿cuál incertidumbre dada por el instrumento deberíamos de contemplar? Hay una incertidumbre para lo que es la norma ocupacional y otra para lo que es la norma ambiental. Si vamos a hacer mediciones ocupacionales, tenemos que tomar en cuenta la 9612. Si vamos a tomar en cuenta la otra, tenemos que tomar en cuenta la otra incertidumbre. Ahora, 0.7 y 0.5, la desviación es muy baja y muy pequeña en clase 1. Pero fíjate que en la 9612 sí te habla de la clase 2. Correcto, gracias Germán. Hay otra pregunta que dice, ¿el factor de corrección de 0.5 dB cuando se calibra el equipo acústicamente está bajo norma? Y la pregunta es, si es así, ¿cuál? Igual, la ISO 9612 te lo dice y la IEC 61672-1 y -2 también lo menciona.
Ok. Por ahí hay un comentario sobre enviar acá participante información. Me imagino que el link de la presentación que más adelante se los vamos a compartir. Es correcto. Julián Soler pregunta, si tengo un equipo con octavas, ¿se puede pasar a tercios de octava de banda? Si tiene un equipo de octava, se puede pasar a tercio de octava dependiendo de la marca que tenga el equipo. Ok, solo en el caso de Svantec, lo que hay, bueno, la mayoría de los equipos que ellos tienen viene con opciones de octavas o tercios de octava de banda, y en algunos equipos mucho más sofisticados pueden tener hasta sextas o doceavas de octava de banda. Cada uno de estos módulos son módulos que se pueden adquirir por separado a través de un código. Entonces, si es un modelo de Svantec, no hay ningún problema, pero como bien dice Germán, si hay algún otro equipo, pues tendrían que consultarlo directamente con el fabricante. ¿Otra pregunta? Estoy buscando. Creo que no veo más, estimado Germán. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, con muchísimo gusto pueden hacérnoslas llegar y yo se las remito, se las contesto, o cualquiera de nosotros se la va a contestar con todo el placer del mundo. Tengan claro que nosotros lo que queremos es dar un poco de nuestro conocimiento para que entiendan mucho de las cosas que hay en lo que es acústica, ruido y todo lo que es... alguien pidió mi correo, voy a poner mi correo aquí, perdón. Voy a poner mi correo aquí. ¿Todavía se ve mi página, David? David. Pero hay más. ¿Todavía se ve mi página o no? David. Señor, pero ahorita lo compartimos. Yo lo coloco si quieres en... Hay un par de preguntas más, Germán. Ok. Dice, bueno, es interesante su exposición. Para medir ruido a un taladro, ¿qué características se debe tener? ¿Qué características? Primero, debe ser tipo 1. Ok. Segundo, debe tener tercio octava de banda. Y preferiblemente tener una dosimetría de ruido con el sonómetro. Hacer ambas. Bien. Y dice, ¿cuál es el órgano regulador más utilizado? No entiendo la pregunta del órgano regulador. Me imagino que el tema de las regulaciones para ruido ocupacional, ¿no? Eso va a depender, creo yo, que de cada uno de los países y de cuál es la metodología que se aplica. En América, normalmente la OSHA o NIOSH son los organismos que nos indican o nos dan como referencia cómo medir ruido, ¿no? Pero cada país adopta sus propias normativas y puede tener alguna u otra diferencia, ¿no? Es correcto. Hay otra pregunta que dice, si es posible retirar del software sonidos como el timbre del teléfono o si canta el trabajador, en el caso del ejemplo, ¿podrían entonces descartarse otros sonidos? ¿Eso es cierto? Es cierto que se puede, para análisis, obviar. No lo vas a poder borrar. El equipo tiene registro en la memoria real de todos los ruidos medidos, pero para tu evaluación particular, tú puedes en el software eliminar ese trayecto donde fue un ruido de un perro ladrando, por ejemplo, que no te interesa porque no tuvo nada que ver, sino que el perro pasó por ahí y tú quieres eliminar ese ruido para ver cómo sería tu estudio sin el perro. De esa manera sí se puede. No se puede borrar, se puede para evaluación apartar o eliminar por evaluación.
Bien, Germán. Por ahí lo que nos comentaban sobre el sonómetro de la actualización de los filtros de octavas a tercios de octava de banda, que sí es un equipo de Svantec y bueno, ya comentamos que sí se puede, ¿no? Sí se puede. Solamente hay que adquirir la frecuencia octava y se le envía el código. Correcto. Por ahí alguien comenta, dice, entonces, ¿cómo tener certeza del resultado de la medida? Me imagino en la medición de ruido, pues ya lo comentaste también con el tema de la calibración del instrumento, ¿no? Y bueno, tomando en base todas las limitantes también que puede llegar a tener el equipo. Yo quiero aclarar un poquito más eso, David. Quiero que entiendan que las mediciones de ruido, igual que cualquier otra medición, sean bombas de muestreo, por cambio de presión, temperatura y ambiente, no es igual hacer una medición si yo calibro aquí a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar y me voy a la playa a hacer mi muestreo, mi análisis de ruido, ya tengo un factor de error porque en la playa estoy a 0 metros de altura con una temperatura y una presión diferente y una humedad diferente. Quiere decir, tengo que tomar en cuenta las calibraciones antes de mi estudio y posterior a mi estudio. Es correcto. Hay otra pregunta, dice, ¿existe alguna fórmula para transpolar los tiempos de medición de 1 a 8 horas? Sí existe. Ahí está, el EX8. Pero no es nunca igual tomar 1 hora que tomar 8 horas. Es correcto, nada más aquí para complementar, es que supone que ese hora que tú muestreaste o que tú mediste va a ser igual durante el periodo de 8 horas y es lo que proyecta el equipo como tal, ¿no? Pero en realidad lo ideal es medir la mayor cantidad de tiempo posible. Exactamente. Hay otra pregunta que dice, buenos días, ¿se puede utilizar el equipo en minería de oro para análisis de ruido? Sí. En Claro cualquier sitio, básicamente, ¿no? Los equipos están diseñados para trabajar bajo cualquier sitio de trabajo. Pablo nos hace otra pregunta, dice, si un operario supera la dosimetría de 85 decibeles una vez a la semana, el resto de los días está por debajo de los 80 decibeles, ¿es un operario expuesto a ruido para la reglamentación? Es correcto. Bien. Por ahí también Rimsky Material nos dice que para cuándo es el próximo evento. Les vamos a estar mandando un calendario de los próximos eventos que vamos a tener. Muchas gracias. Otra vez hacen la pregunta sobre el órgano regulador de pruebas más utilizado. La ISO, si es ocupacional, la ISO 9612 es lo más utilizado. Si quieren, hay manera de verla. Ah, no, y la borré. No, sigue. Correcto. Hay otra pregunta aquí, Germán, dice, ¿utilizamos un sonómetro Cirrus para analizar ruido ocupacional y al mismo tiempo ambiental? ¿El sonómetro debe ser tipo 1 y 2 al mismo tiempo? No puede existir tipo 1 y tipo 2 al mismo tiempo. El tipo o clase lo da el micrófono, no hay un switch que lo cambie. El micrófono es lo que te da la linealidad y percepción del equipo. Y el equipo se clasifica en tipo 1 cuando el micrófono es tipo 1. Se clasifica tipo 2 cuando el micrófono es tipo 2. Y tiene una incertidumbre mayor entre tipo 2 que tipo 1. Es correcto. Creo que son todas las que tengo acá. Por aquí hay una, hola David, Germán. Hola. Por aquí tengo una, no sé si las estás viendo tú, que dice, ¿hay algún tiempo mínimo recomendado para... Ah, no, esa ya lo hiciste, ¿cierto? Para medición menor a 8 horas que se pueda extrapolar. Hay un tiempo mínimo.
Todo depende de cómo tú quieras hacer el estudio. La ISO te da ejemplos de cómo puedes hacer tu estudio y cuánto tiempo aproximadamente es tu estudio. ¿Qué es lo que sucede? Si un trabajador solamente trabaja 1 hora en ese puesto de trabajo y no las 8 horas laborales, con 1 hora que tú le hagas el estudio es suficiente. Y se lo repetirías a los 3 meses para ver si ha variado en su puesto de trabajo. Pero mientras más tiempo de exposición tú le miras a ese trabajador, porque en ese puesto de trabajo que tenía alto ruido, pero en otros tienen menor, vas a ver cuánto es la concentración de las 8 horas en tiempo real. Finalmente, Germán, si me dejas complementar, ¿no? Recuerden que esta proyección es simplemente, ¿no?, un cálculo matemático que hace el equipo, ¿no? Y no es representativo de la exposición. Este cálculo lo empieza a hacer el equipo con 1 minuto de medición como tal y puedes hacer una proyección a 8 horas, pero no es representativo. Lo ideal es medir la mayor cantidad de tiempo para que tengas un resultado lo más representativo posible a la exposición de la persona. Es correcto. Gracias, David y Germán. Bueno, no vemos más preguntas en el chat. Agradecemos a todos los asistentes que tenemos. Tenemos pues más de 100 personas conectadas, Germán, en tu charla. Queremos agradecerles a todos el espacio. Como les comentó David, vamos a compartirles ese cronograma de eventos en los que va a participar todo el equipo. Y de los temas de interés que ustedes tengan. Si tienen algún tema puntual, también pueden escribirnos. Vamos a enviarles, como se les va a enviar la grabación del evento, nos pueden escribir también si tienen alguna temática o alguna charla de interés en la que podamos apoyarlos. Agradecemos a Germán por su conferencia, agradecemos a David también por su intervención en el ciclo de preguntas, y cualquier inquietud que tengan. Germán, nos están pidiendo también que les compartamos tu correo, se los vamos a enviar también junto con la grabación de esta conferencia. Perfecto. Yo les agradezco a todos los participantes que hayan asistido, y a los que me conocen les envío un gran saludo y un gran abrazo, que tengo tiempo que vi nombres por ahí que me traen muy bonitos recuerdos. Les agradezco muchísimo haber participado y estamos a sus órdenes para cualquier aclaratoria, duda, pregunta. Siéntanse en confianza de establecerla, cualquiera que sea la duda, porque no nos quedemos con esas cosas que siempre después nos pueden traer molestias, en el sentido de que si no fueron aclaradas podemos cometer errores. Muchísimas gracias por su participación, se los agradezco mucho y estamos a sus órdenes. Así es, feliz día para todos. Gracias, Germán. Gracias.